Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Saludamos a todos los que nos oyen por la radio y que nos ven también por YouTube. Somos, como ya dijo el anuncio, la iglesia Puerta de Esperanza. Nos quedamos el domingo pasado viendo el tema del capítulo 16 de Apocalipsis. En ese capítulo se describe la ejecución de los últimos juicios que Dios va a derramar en el periodo de la gran tribulación sobre la tierra. Para ese entonces nosotros como iglesia ya estaremos en el cielo. No vamos a sufrir ninguna de esos juicios de las copas ni de los otros juicios que ya hemos visto. Y vimos el domingo pasado el derramamiento de las primeras 6 copas del juicio de Dios. Y vimos que fue algo terrible, algo espantoso, que va a ser algo terrible, algo espantoso para los creyentes y para los que estén en ese tiempo. En alguna parte vimos que el Señor iba a librar a los que iban a ser creyentes en el periodo de la gran tribulación. En otros pasajes no los dice, por lo que no podemos aseverar que así vaya a ser, pero es probable que si en uno de ellos dice que el Señor va a librarlos de esos juicios, lo hará también con el resto de juicios. Entonces hoy vamos a terminar con la última de las copas de esos juicios. Quiero decirles que esta última copa será casi el final del mundo, porque en el ínterin va a suceder la venida del Señor. O sea, al terminar la sexta copa aparece el Señor y luego la séptima copa. Y vamos a ver que esa copa es una copa bastante seria, siendo que es la última y que el Señor está presto ya para establecer su reino. Se van a dar situaciones un poco complicadas. Bueno, entonces veamos qué nos dice los versículos del 17 al 21 de Apocalipsis 16. Ahí está ya el séptimo ángel. Es el último ángel ya de esta serie de juicios que el Señor estará derramando sobre la tierra. Te dice que este ángel derramó su copa por el aire. En los anteriores vimos que la había derramado sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos, sobre el trono de la bestia, sobre el río Éufrates. Y ahora va a derramar la última copa sobre el aire. Quizás nosotros no podamos dimensionar los efectos que va a tener este juicio, pero va a ser tal vez uno de los peores. La séptima plaga afecta el aire. Y todos sabemos que el aire es la fuente vital de todos los seres vivos en la tierra. Sin aire no se podría vivir en esta tierra. Y esta última copa, eso efectivamente es lo que va a ser, derramada sobre el aire. La palabra alude a la esfera demoníaca también. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Eso está en Efesios 2:2. Repito, Satanás es el príncipe de la potestad del aire y la copa se va a derramar en el aire. Entonces, podemos aducir o creer que Satanás y sus seguidores son los receptores de la última copa de la ira.
porque ha llegado el fin. Inmediatamente que se derrama esa copa de la ira de Dios, la última, dice que salió una gran voz del templo del cielo. Recordemos que Juan ha visto el templo que está en el cielo y que se ha abierto el templo y nos ha descrito en los capítulos anteriores qué está ocurriendo o qué va a ocurrir en el cielo en este templo. Y aquí Juan nos dice que después de derramar la copa, el ángel, él oyó una gran voz del templo del cielo y especifica claramente que es del trono. En el capítulo 4 de Apocalipsis vimos que cuando Juan es llamado al cielo, que le dicen sube acá, lo primero que ve es el trono de Dios y ve a Dios sentado en su trono. Entonces, con toda seguridad podemos decir que esa gran voz que sale del cielo y específicamente del trono va a ser la voz de Dios. Y lo que va a decir la voz de Dios es lo siguiente. Son dos palabras únicamente. Hecho está. O sea, ya terminó todo. Se ha concluido todo ese proceso que empezará en el primer día de la semana número 70 de la profecía de Daniel. La voz declaró que había llegado a su fin la ira de Dios, derramada sobre todos sus enemigos. Ha llegado al fin. Inmediatamente que Juan oye la voz del cielo, suceden una serie de cataclismos en el cielo que van a afectar la tierra. Porque dice Juan que hubo relámpagos y voces y truenos. Relámpagos, voces y truenos. Las voces está, si ustedes ven, está en plural. Aquí está en singular, cuando él oye una gran voz, pero ahora él oye voces y también hay truenos. Más o menos el cielo tendrá una apariencia como la figura que ustedes están viendo. Por supuesto que aquí es algo insignificante, porque esto va a ser con mayor intensidad en todo el mundo. Quiere decir que el cielo va a estar oscurecido y lo único que van a resplandecer son todos esos rayos que van a estar cayendo. Podemos imaginar el pánico que se desatará en toda la gente cuando oigan la voz y estas otras voces y vean los relámpagos y los truenos como una gran tormenta y a raíz de lo que ha estado ocurriendo, la gente podrá deducir que lo que viene detrás de estos rayos, de estos truenos, es algo espantoso. Y no solamente hubieron relámpagos, voces y truenos, sino que va a haber un gran temblor sobre la tierra. Ahí dice temblor, pero va a ser un terremoto de dimensiones nunca habidas sobre la faz de la tierra. Si hemos conocido que han habido terremotos de grados 9 y 10, este los va a superar. Va a ser un terremoto a nivel de toda la tierra y los relámpagos y truenos se estarán viendo y la tierra se va a sacudir como cuando uno sacude una planta digamos, una higuera. La tierra estará como una persona ebria, sacudida violentamente. Y obviamente que ante un terremoto de esa magnitud, se caerán los edificios, las casas. Habrán catástrofes como jamás en la historia la raza humana las ha experimentado. Por eso es que el Señor dice en esta parte, hecho está.
llegó el final. Un terremoto, dice, tan grande, lo dice ahí claramente Apocalipsis, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Recordemos que las personas estarán inundadas en sus cuerpos de úlceras. ¿Se recuerdan, va? Que fue la primer copa? Estarán sufriendo cosas indecibles. El agua convertida en sangre, el mar como sangre de muerto, el río Éufrates se ha secado. Ahora están viendo en el cielo las voces, oyendo voces, viendo los relámpagos, viendo y oyendo los truenos. Inmediatamente la tierra es sacudida violentamente con ese terremoto que dice ahí tan grande que nunca en la historia se ha registrado un terremoto como el que va a ocurrir. Esta copa va a completar la ira de Dios, a excepción del juicio final contra la rebelión al final del milenio, porque recordemos que al final del milenio hay otro juicio terrible y antecede de inmediato la segunda venida de Cristo. Dará lugar a la peor calamidad en la historia del mundo. Oiga, dará lugar a la peor calamidad en la historia del mundo. La voz que sale del templo en el cielo es sin duda alguna la de Dios mismo. La palabra que dice hecho está nos dice que Dios va a marcar la culminación de su ira con un terremoto devastador que será el más fuerte en la historia del planeta. Si regresamos un poco a ver qué ocurrió en el sexto sello, la primer tanda de juicios, estamos aquí en la séptima copa, pero si regresamos a ver que cuando se abre el sexto sello, Dios ha desplegado su juicio con un terremoto que se dice en Apocalipsis 6:12. Pero ese terremoto no es como este de la séptima copa. Aquí el terremoto es de tal intensidad que no solo recibe el nombre de grande, sino que también se dice que ninguna persona había experimentado jamás una violencia de semejante magnitud. En dos ocasiones anteriores, tanto esta que estamos viendo de Apocalipsis 6:12 como en Apocalipsis 11:13, se menciona que han ocurrido un terremoto en cada una de esas situaciones, siempre dentro de la semana 70. El primero que está relacionado con los juicios del sexto sello que acabamos de mencionar. Y cronológicamente ocurre al final de la primera mitad de la gran tribulación, o sea, al final de los primeros 3 años y medio, este del Apocalipsis 6:12. La segunda referencia, o sea, del 11:13, tiene que ver con los acontecimientos que tienen lugar a raíz de la resurrección y ascensión al cielo de los dos testigos que lo vimos en el Apocalipsis 11. O sea, ya la tierra ha experimentado en corto tiempo dos terremotos bastante fuertes, pero que no se pueden comparar al de la séptima copa. A consecuencia de todo esto, dice que la gran ciudad fue dividida en tres partes. La gran ciudad fue dividida en tres partes. Entonces tenemos que saber a qué ciudad se está refiriendo. Y dice, la gran ciudad fue partida en tres tantos. Todavía en este momento no es la venida del Señor. Porque cuando el Señor venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, la tierra de Jerusalén se partirá en dos. Pero ese es otro evento. La gran ciudad se va a dividir en tres partes. ¿Quién es la gran ciudad? Apocalipsis 11:8 nos describió. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza
de la grande ciudad. La grande ciudad. Está hablando de los cadáveres de los dos testigos, los dos olivos. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Está hablando de Jerusalén. La gran ciudad que va a ser partida en tres partes es Jerusalén, porque aquí nos dice Apocalipsis 11:8, ¿quién es la grande ciudad? Jerusalén quedará dividida en tres partes. Y podemos ir a ver lo que dice Zacarías 14:4. Que quede dividida en tres partes, en este caso específico, no es como juicio, sino va a ser como una mejora. ¿Por qué? El suministro adicional de agua y los cambios topográficos prepararán a la ciudad para que ocupe su lugar central en el reino milenario. O sea, Dios aquí, en este juicio, ese terremoto, va a preparar a Jerusalén para establecer el reino milenario en Jerusalén. Y es la única ciudad que será librada del juicio y será embellecida por intervención divina. Entonces aquí tenemos que ir a ver el contexto de Salmo 48:2. Y esto de que va a ser embellecida por la intervención divina se va a deber al arrepentimiento que va a ocurrir al final de ese periodo. Es que dice Salmo 48:2. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Aquí se cumple este Salmo 48:2. La ciudad del gran rey. Entonces, ese terremoto lo que va a hacer es hacer de Jerusalén una ciudad hermosísima, porque el reino está a punto de establecerse, de iniciar. Zacarías 14:2-4 dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Después de esto saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este es el momento del cumplimiento de varias profecías que hablan no solamente de la batalla de Armagedón, sino que habla de la venida del Señor, habla del establecimiento del reino y habla de la gran victoria que se dará a Israel por la intervención de Jehová, que va a pelear contra aquellas naciones y los va a matar a todos. Dice el siguiente párrafo de este capítulo, de estos versículos. Las ciudades de las naciones cayeron. Ciudades en plural. Muchas ciudades de las naciones cayeron. ¿Y qué pasó? Y la gran Babilonia, aquí estamos entrando a un punto muy importante que yo les pido toda su atención porque nos podemos perder. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Está ocurriendo los truenos, las voces en el cielo, los relámpagos, el terremoto, todo está convergiendo
a un punto, a una situación que el Señor está concluyendo su juicio a través de esta séptima copa. Y entonces dice que la gran Babilonia, ya vamos a ver quién es la gran Babilonia, vino en memoria delante de Dios. ¿Para qué? Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Mire qué terrible es lo que le va a suceder a Babilonia. Le van a dar el cáliz del vino, o sea, la copa del vino del ardor de su ira. O sea, esa séptima copa específicamente o muy particularmente va a ser para Babilonia, porque le van a dar del cáliz del vino del ardor de su ira. La capital del imperio del anticristo, o sea, la gran Babilonia, que es del imperio babilónico, esa capital, que es Babilonia, recibirá un derramamiento especial de la ira de Dios, tal como se profetiza en Isaías 13, versículos 9, 11 y 13. Isaías 13, 9, 11 y 13 habla de este acontecimiento que va a suceder en la parte final de la gran tribulación. Pero nosotros vamos a ver que en este estudio, que ya estamos llegando al final del Apocalipsis, los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis incluyen detalles de la destrucción de este imperio del anticristo. O sea, el Señor le va a dedicar o le está dedicando 2 capítulos completos para decir lo que va a hacer con la gran Babilonia. Que le dedique 2 capítulos a este acontecimiento quiere decir que no solamente es importante para Dios, sino que debe ser importante para nosotros y debiera ser importante para la gente que esté viviendo en ese tiempo. Isaías 13:9 menciona o dice: he aquí, el día de Jehová viene. El día de Jehová viene. Viene terrible y es un día de indignación y ardor de ira. ¿Para qué? Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Una mortandad espantosa. Dice el versículo 11 de Isaías 13. Y castigaré al mundo de ese tiempo, por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ese día de la copa número 7 de la ira de Dios. El versículo 13 de Isaías 13 dice: porque haré estremecer los cielos, mire, haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. La tierra se va a mover de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Estamos viendo todos estos contextos porque se refieren a este evento de la séptima copa. Por eso mencionaba que se estarán cumpliendo muchas profecías porque el tiempo ha llegado a su final. Por eso el Señor empieza diciendo: hecho está. O sea, ya todo ha terminado. Y sigue diciendo estos capítulos del 17 al 21 de Apocalipsis 16. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Aquí queda un poco de inquietud, por lo menos a mí, porque las islas están dentro del mar, ¿va? Las islas están rodeadas de agua, del mar. Pero en uno de los juicios vimos
que el mar se va a convertir en sangre, sangre de muerto. Entonces prácticamente ya no tendría razón de ser las islas. Pero los montes están en la tierra. Y los montes no fueron hallados. ¿Qué se hicieron los montes, las montañas? ¿Será que va a haber algo semejante al diluvio como en época de Noé? ¿O será que la tierra estará como estuvo al principio, según Génesis capítulo 1, versículo 1? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Y es hasta en un momento en que Dios ordena que las aguas se separen y se junten en un solo lugar para que quede descubierta la tierra. Quiere decir que las aguas estaban sobre las montañas al principio. Y cuando Dios ordena que las aguas se junten en un solo lugar, la tierra queda descubierta. Y el Señor dice que las aguas de la expansión del cielo también lleguen, se vayan a su lugar en el cielo. O sea, hay una separación de aguas. Y aquí los montes, al no ser hallados, ¿será que está anunciando un cataclismo de tal magnitud que la tierra sea sumergida bajo agua? Este terremoto poderoso alterará de forma radical toda la topografía terrestre a fin de prepararla para que el reino milenario que viene a continuación, según dice Isaías 40 del 4 al 5, dé inicio. Estas son partes que no están totalmente reveladas en la palabra. Podemos hacernos cuestionamientos como ese que yo les decía, pero no hay revelación de esto. Así es que solo tenemos que conformarnos con lo que dice la palabra y quedarnos, porque quizás será hasta en ese tiempo que se va a dar revelación de por qué los montes han desaparecido y por qué las islas han huido. Bueno, siguiendo, dice esta parte de esos capítulos, de esos versículos. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Es con la séptima copa. Además de todo lo que están sufriendo, de las úlceras, de los ríos convertidos en sangre, lo del mar, lo del río Éufrates, ahora los truenos y relámpagos y este terrible terremoto y los montes desaparecidos y las islas han huido. Ahora cae un enorme granizo del peso de un talento. Es un granizo que de veras solo puede ser apocalíptico, porque el peso de un talento son aproximadamente 75 libras. ¿Se imagina lo que puede hacer un pedazo de hielo de 75 libras cayendo, saber a qué velocidad, porque viene del cielo? Va a destruir todo. Va a matar personas, va a matar animales, va a hacer estragos que no tenemos la capacidad de imaginar. Pobre la gente de ese tiempo. Estos pedazos de hielo, o sea, granizo tan grandes, ocasionarán muerte y devastación de personas y animales. También la vegetación, si es que hay vegetación, árboles, los va a hacer trizas. Así como destrucción de viviendas, vehículos, barcos, aviones, todo lo va a destruir. Las siembras, todo lo va a destruir este granizo. Una lluvia de granizo de 75 libras de peso. Nos podríamos preguntar,
Entonces, ante esta desgracia mundial que va a estar ocurriendo, ¿cómo van a reaccionar las personas en el mundo por la caída de este granizo? ¿Será que se van a arrepentir ante esa crisis, ante esa situación tan calamitosa que les va a tocar vivir? Miremos qué dice la Biblia, cómo van a reaccionar estas personas. Dice, los hombres van a blasfemar contra Dios por la plaga del granizo. No se van a arrepentir. No podemos explicar cómo es posible que no haya razonamiento en las personas en darse cuenta que están al final y que todos los juicios que han estado padeciendo provienen por la ira de Dios y que lo mejor para ellos sería arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Pero no se arrepienten. Lo que van a hacer es blasfemar, insultar el nombre de Dios por el granizo que va a caer en esa ocasión. Y van a blasfemar, dice, porque su plaga fue sobremanera grande. Muy bien, hermanos, aquí terminamos con el capítulo número 16. Si no hay preguntas hasta este momento, empezaríamos con el capítulo 17, que dijimos que el Señor va a dedicar estos dos capítulos 17 y 18 para mostrar lo que va a pasar con la gran Babilonia, la gran ramera. Si hay preguntas o hay algún aporte a lo que hemos visto en este momento, usted abre su micrófono, yo doy un par de minutos para oír o para comentar algo que ustedes quieran. Les doy el tiempo. ¿No? Ok. Entonces vamos a continuar. Hermano pastor, Sí, hermano Alejandro. anteriormente no sé si le llegaron algunas imágenes a través del WhatsApp en algunas regiones donde hubo una lluvia de granizo, no con la magnitud que usted está ahorita identificando a través de la palabra, Sí, pero sí hubo algunos desastres. Ahí se vieron carros, correcto. los vidrios rotos, algunos animales inclusive muertos por la magnitud del granizo que cayó. Eso creo que fue en Oriente, no sé, en Europa fue. Sí, Pero creo que fue en el Asia. así fue, sí, sí, correcto. Ahora, fíjese que era como de una pelota de estas de tenis, Correcto. porque así lo describía más o menos. Y mire la destrucción que hizo, ya se imagina de la magnitud que usted ahorita, bueno, que menciona la Biblia, ¿verdad? Completamente va a ser algo desastroso, pues, ¿verdad? Correcto. Las pelotas de los que juegan, ¿cómo se llama? Creo que golf. No, 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 de aquellas que tiran en una pista, ¿cómo se llama? De boliche. tenis No, de boliche. de boliche. Esas pelotas de boliche, Ok. uno escoge ahí de 9, 11, 13 o 15, creo que son libras. Si una de esas de 9, 11, 15 libras cayera del cielo, imagínense los estragos que haría. Quiere decir que si una agarramos de la más pesada de las de boliche, 15 libras, para 75 sería multiplicarlo por 5, 15 por 5. Va a ser algo que de veras no podemos imaginar. Yo creo que no habrá edificio, aunque ha habido un terremoto y ha derribado los edificios, lo que quede, estos pedazos de granizo de 75 libras, van a terminar de destruir, de aplastar todas las ciudades. O sea, solo imaginarlo da pánico. Pobres los niños, pobres los adultos, los ancianos, los que estén vivos en ese tiempo, porque es algo indecible, increíble. Pareciera que fuera ciencia ficción esto, pero va a ser algo terrible. Pero ahí está escrito en la Biblia, ahí está la profecía. Si la gente no quiere atender a la palabra de Dios, tendrán que sufrir esas consecuencias. Pobrecitos, de veras, da pena saber el sufrimiento por el cual van a pasar estas personas, ¿verdad?
Gracias, hermano Alejandro. Sí, me recuerdo de ese video que pasaron. Hermano pastor, yo también tengo una duda. Sí, hermana. Que con el sexto ángel se secó el Éufrates y que eso fue para que los reyes de Oriente llegaran para impedir la segunda venida del Señor. ¿Correcto? Entonces aquí hubo una gran guerra. Esa entre el sexto ángel y el séptimo, ¿es que se da la guerra del Armagedón o hasta el fin? No, entre la sexta y la séptima copa. Ahí es donde se da la guerra del Ahí Armagedón. se da la guerra del Armagedón. O sea, ya a punto de que el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Porque ya la guerra ha iniciado y ahí dice que la ciudad fue entregada y se llevaron cautivos a los de Jerusalén y algunas mujeres van a ser violadas, ahí dice. Y luego aparece el Señor y los destruye. Es ya al final, casi finalizando la séptima copa, ¿verdad? Entre la sexta y la séptima. O sea que cuando el séptimo ángel baja, derrama la ira del Señor y ya la guerra del Armagedón se dio. Entonces, se da en ese momento, en ese periodo de la séptima copa. Parte de los juicios son estos, ¿verdad? O sea, derramándose la séptima copa suceden todos estos eventos de los truenos, relámpagos, el terremoto, pero a la par la guerra del Armagedón. O sea, imagínense las ciudades devastadas y ahora les viene un gran ejército a matar a los que están ahí vivos. O sea, va a ser una mortandad espantosa, ¿verdad? O sea, es indescriptible el escenario que se podría uno imaginar de lo que va a estar pasando en Jerusalén, porque esta guerra es contra Jerusalén, ¿verdad? Pero los juicios son a nivel de todo el mundo. Ajá. Gracias, hermano. Vaya, hermana Temita. Muy bien, si no hay más, entonces seguimos. Hermano pastor. Sí, hermano. Sí, hermano Orlando. Orlando, ajá. En el versículo 19 dice, habla de la gran ciudad que fue dividida en tres. Sí. Podríamos saber qué ciudad será. Jerusalén. Jerusalén es la gran ciudad. Vimos ahí que en el versículo, en el capítulo 18, creo, habla y nos da la referencia de que es Jerusalén, la gran ciudad. Muy bien. Esa ciudad es la que va a ser dividida en tres partes. Así es, hermano Orlando. Lo acabamos de ver, pero si no, después usted puede revisar el video que estamos grabando, que lo vamos a subir a YouTube. Y ahí doy yo el capítulo, el versículo de cómo se identifica esa gran ciudad. ¿Ok? ¿Alguien más iba a decir algo? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Entonces entramos al capítulo 17, donde vamos a ver la condenación de la gran ramera. Vamos a recurrir un poco a la historia, porque si no tenemos historia, no entendemos la profecía. Y ahí vamos a ver las razones, o sea, los fundamentos que hay para que estas profecías se hayan dado. Desconocer la historia nos dejaría con muchas lagunas, pero vamos a ver entonces algunos aspectos históricos. La ciudad de la antigua Mesopotamia, o sea, Babilonia era parte de la antigua Mesopotamia. Ya vamos a ver cómo se conformaba la Mesopotamia. En esa Mesopotamia, que representa más o menos el territorio de Irak y creo que Siria y no me recuerdo cuál otro. En ese lugar fue donde se estableció el huerto del Edén. De esos lugares salen los ríos Tigris y Éufrates, entre otros, más otros dos. Pero esos ríos son los que regaban la Mesopotamia y la hacían tierras fértiles por todos los residuos de los ríos que quedaban cuando se desbordaban. Entonces era una tierra muy productiva, una tierra muy fértil. Babilonia fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia. Ganó su independencia durante la Edad Oscura. Ya vamos a ver cuál fue la Edad Oscura, por eso la marco ahí, la resalto. Tras lo cual se convirtió en la capital de un vasto imperio bajo el mandato de Hammurabi. Pero esto es en el siglo XVIII a.C.
Pero vamos a retroceder un poco más en la historia para ver el fundador de esta Babilonia, ahí en la Mesopotamia. Mesopotamia se encontraba situada en lo que hoy conocemos como Oriente Próximo, ocupando parte, aquí está, Irak, Turquía y Siria. Eso era la Mesopotamia. Entre los ríos Tigris y Éufrates, donde vivían los asirios, los acadios y los sumerios. Fue en estas tierras donde situamos el origen de la escritura hacia el 3500 antes de Cristo. Vayan tomando nota de esto, solo mentalmente, porque después ustedes lo pueden ver en el video en YouTube. Pero vayan reteniendo esta información porque se va a relacionar con la profecía de este capítulo 17 de Apocalipsis. Aquí está, mire, el mapa, la Mesopotamia. Ahí estaban los sumerios, el imperio babilónico y el imperio asirio. El imperio asirio es todo lo verde, todo esto que se ve aquí, llegó a ser el gran imperio asirio. El imperio babilónico, todo esto que está en este verde un poco más fuerte. Y los sumerios eran esta parte que está acá. Y aquí está Babilonia, miren. Aquí está Nínive, aquí está el río Tigris y este es el río Éufrates, los dos ríos. Y regaban toda esa región y desembocaban en el Golfo Pérsico. Aquí está Ur de los Caldeos. ¿Se recuerdan que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos? Aquí está Ur y Caldeos porque era Babilonia. Los babilónicos fueron los caldeos. Este es la Mesopotamia. Bueno, sigamos. Hablamos de la Edad Oscura de Grecia. La Edad Oscura griega, también llamada a veces Época Oscura griega, es el periodo de la historia de Grecia que discurre entre la caída de los reinos micénicos de finales de la Edad de Bronce de Grecia. Ya vamos a ver qué son los reinos micénicos. Alrededor del año 1200 a.C. hasta el inicio de la época arcaica griega en el siglo VIII a.C. La primera fase de la época histórica de Grecia. Conocer esta época es muy interesante para comprender fases posteriores como la Grecia clásica, ya que, por ejemplo, es en la Edad Oscura griega cuando tiene lugar el nacimiento de la polis, o sea, la ciudad-estado griega. Cuando se habla de civilización micénica, ¿de qué estamos hablando? La civilización micénica representa la primera civilización avanzada de la Grecia continental con sus estados palaciales. Desde entonces se convirtió en un gran centro político, religioso y cultural de ese tiempo. En esta región hay varias ciudades que aparecieron hace unos 6,000 años. Los habitantes de estos asentamientos eran personas hábiles e inteligentes que realizaron varios descubrimientos vitales hace 6,000 años. Se cree que inventaron la rueda, el arado con hoja de metal y lo más importante de todo, el arte de la escritura. Y vea curiosamente cómo era esa ciudad en aquellos tiempos. Esa era más o menos la ciudad. Mire. O sea, no se mira una ciudad desordenada y arcaica, o sea, con chocitas de casas o enramadas. Tenían sus construcciones formales. Y aquí hay una que se ve un poco mejor. Ahí están las personas construyendo, levantando, que lo hacían como con lo que nosotros conocemos como adobe. Así levantaban sus estructuras y sus templos, donde se dedicaban a la idolatría. Y eso estamos remontándonos a años muy atrás, cuando empezaba la civilización a crecer. Aún en la época helenística, ya despojada de su segundo imperio y caída en desgracia frente a otras grandes ciudades como Persépolis, Alejandro Magno
quiso convertirla en su capital, Alejandro Magno, el imperio griego. El periodo helenístico se denomina así al helenismo o periodo alejandrino por Alejandro Magno, establecido por Alejandro Magno, a una etapa histórica de la ciudad cuyos límites cronológicos vienen marcados por dos importantes acontecimientos políticos. Dos importantes acontecimientos políticos. ¿Cuál fue el primero? La muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Y el segundo, el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto, y su amante Marco Antonio, romano, tras su derrota en la batalla de Asio en el año 31 a.C. Esto es mucho más reciente que lo que estamos hablando de la Mesopotamia. Los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis se centran en el juicio divino sobre la ciudad de Babilonia. A eso se refieren. Y este juicio de la ciudad de Babilonia, que está en los capítulos 17 y 18, es antes de que concluya la séptima copa. Está en ese periodo. En dos ocasiones anteriores, en Apocalipsis 14, 8 y 16, 19, se ha mencionado una anticipación del castigo de Dios sobre la ciudad repudiada, o sea, Babilonia. Los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis son el cumplimiento literal de las profecías divinas contra Babilonia. Isaías capítulos 13 y 14 y Jeremías capítulos 50 y 51. Mire cuánta profecía se va a estar cumpliendo en ese tiempo de la séptima copa. Bueno, siguiendo. Dice, en el año 312 antes de Cristo, Seleuco I Nicátor, trasladó la capital del imperio Seleucida a Seleucia, asentada sobre el río Tigris y no sobre el Éufrates, por rapidez de las nuevas vías comerciales. Los babilonios fueron invitados a mudar sus residencias. Para entonces, la ciudad había entrado en franca decadencia, siendo abandonada por la mayoría de sus habitantes poco después. A pesar de ello, se les permitió quedarse a los sacerdotes de Bel. Sacerdotes de Bel. Era un dios babilónico, ahí en Babilonia. Se les permitió a ellos quedarse, relacionados con el templo de Año Nuevo. Y la ciudad funcionó como residencia real durante la ocupación de los partos. Actualmente sus ruinas, parcialmente reconstruidas por Saddam Hussein. Yo creo que eso sí les suena a todos. Todos hemos oído hablar de Saddam Hussein, es de nuestro tiempo. Actualmente sus ruinas parcialmente reconstruidas por Saddam Hussein a finales del siglo XX. Se encuentra en la provincia iraquí de Babil, a 110 kilómetros al sur de Bagdad. Entonces veamos la ubicación de esta misma región, en este caso de Irak, que tiene que ver mucho en esta parte de Babilonia. Vamos a ver, aquí está Turquía, aquí está Siria, aquí está Líbano, aquí está Israel, aquí está Jordania, aquí está Arabia Saudita, aquí está Kuwait, el Golfo Pérsico, aquí está Irán, aquí está Irak. Mire, Mesopotamia, Irak. Aquí viene el río Éufrates, que llega a desembocar al Golfo Pérsico. Y aquí viene el río Tigris, que viene a desembocar también al Golfo Pérsico. Estos ríos atraviesan Irak. Y aquí está Babilonia. ¿La ven? Ahí les pongo una flecha roja. Ahí está Babilonia. ¿En dónde? En Irak. ¿Y sobre quién está hablando? Va a hablar los capítulos 17 y 18. Sobre Irak. Sobre la ciudad antigua llamada Babilonia.
Entonces, ese juicio se enfoca muy especialmente para esta ciudad. Irak hoy por hoy no tiene mayor trascendencia política, pero Irak se va a levantar de una forma extraordinaria que tomará una posición muy importante dentro del nuevo orden mundial. De Irak van a ocurrir muchas cosas importantes por las cuales Dios va a terminar definitivamente a la ciudad de Babilonia, la va a hacer desaparecer. Así se ve Irak, bueno, más o menos en el siglo XX. Esta era más o menos desde una vista del palacio de Saddam Hussein. Así se veía Irak devastada, todo destruido. Esta es una vista parcial de las ruinas de Babilonia, dice, desde el palacio de Saddam Hussein, Irak. Entonces, ya vemos que estamos a punto de que esta tierra que hoy no suena para nada, o sea, está un oscurantismo terrible y políticamente no tiene mucho que ver en el concierto mundial de naciones, Irak va a recuperar su lugar. Bueno, ahora empecemos entonces con los versículos del capítulo 17, que estamos viendo condenación de la gran ramera. Perdón, ¿alguien quiere hablar algo? No, Maracuita había abierto su micrófono. Ah, ok. Dice versículos 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. En este punto, todavía los ángeles no han derramado sus copas. Y se va a hablar de la destrucción de Babilonia. Quiere decir que el capítulo 17 y 18 debieran de estar antes de la 7ª copa, antes del capítulo 16, quizás. Porque dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. No dice cuál de los ángeles, sino dice solamente uno de ellos. Y habló conmigo, o sea, dice Juan. Ese ángel habló con Juan y le dijo, ven acá. Ok. El texto no especifica cuál de los 7 ángeles es el que entra en conversación con el apóstol Juan. Pero mire, aquí hay cosas bien interesantes. Yo les pido que por favor de veras le presten atención, porque es bien importante lo que se va a hablar en este capítulo 17. ¿Qué es lo que este ángel le va a revelar a Juan? Tiene que ver mucho con la revelación de Dios de aspectos proféticos que nos interesan a nosotros y que ya es revelación, no como lo que hablamos hace un momento que no está revelado. Pero esto que vamos a ver ya está revelado y el ángel se lo revela a Juan. La referencia a estos ángeles conecta los capítulos 17 y 18 con el 16, o sea, al juicio de las copas. Los juicios ya descritos van dirigidos al sistema mundano al final de los tiempos, o sea, al nuevo orden mundial. Se va a referir también a la prostitución espiritual, que es un símbolo frecuente de la idolatría y de la apostasía religiosa. Mire cuánto aborrece Dios la idolatría y la apostasía, que está ejecutando unos juicios que son verdaderamente increíbles. Nínive, o sea, Babilonia, Tiro y Jerusalén también se describen como ciudades rameras por la prostitución de la idolatría y la apostasía. Se adquieren también ese título de ciudades rameras, Nínive, Tiro y Jerusalén. Curiosamente, Jerusalén, que no debiera de aparecer ahí. Y le dice el ángel a Juan, te mostraré. Esto de te mostraré es, te voy a revelar lo que va a pasar. No es solo que Juan lo mire, sino que le va a revelar la profecía. En este caso, le va a revelar la sentencia contra la gran ramera. No, óigame bien, no es Roma. No es Roma. La gran ramera es Babilonia. La antigua Babilonia, donde nació ¿cómo se llama? La idolatría. Desde entonces Dios se detuvo para hacer juicio
a Babilonia, a Nínive, a la gran ramera. Dice, te mostraré, te voy a revelar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. No es una mujer ramera, literal. No son muchas aguas literales, son muchas personas. Aquí es donde empieza a descubrirse una serie de representaciones de palabras que usa la profecía. Te voy a mostrar, te voy a revelar la sentencia contra esa ciudad, la que está sentada sobre muchas personas. Y esas personas, dice, con ellas, la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. No dice un rey, dice reyes, los reyes de la tierra. Aquí ya está empezando la revelación que el ángel está dando a Juan. Le está mostrando eso. Con anterioridad, Juan ha registrado el hecho de que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, según Apocalipsis 14:8. Los vocablos ramera y fornicación apuntan hacia la prostitución espiritual de Babilonia, a la que el texto define como la madre de las rameras. Si es madre, tiene hijas. Si es madre, tiene hijas. Pero esta es la madre de las rameras. ¿Quién? Babilonia, no Roma. No es Roma. Apocalipsis 17:5. La figura de sentarse sobre sugiere dominio, control y soberanía. Babilonia va a tener dominio, control y soberanía sobre las naciones. Increíble pensar esto el día de hoy, porque Irak nada que ver el día de hoy. Pero mire la revelación que se está dando, la posición tan importante que va a tener Irak en esos días de la semana número 70. Increíble cómo se va a levantar con tal poder que va a estar sentada sobre muchas ciudades, muchas naciones. Dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Está hablando de personas del periodo de la gran tribulación. Aquí no tiene que ver nada el periodo de gracia en el cual estamos, mucho menos que tenga que ver con la iglesia. Dice, con la cual han fornicado los reyes y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ya vamos a ver cuál es el vino de su fornicación, que ya lo hemos mencionado también. Son personas cuyos sentimientos y objetivos están centrados exclusivamente en la tierra. Que haya gentes iguales en este tiempo es otra cosa. Aún dentro de las iglesias hay personas cuyos objetivos están centrados exclusivamente en la tierra, pero va a ser con mayor énfasis en la semana número 70. Viven para sus placeres y no tienen interés alguno en las cosas espirituales. Miren la descripción y toda la revelación que se está dando a través de estas palabras. El vino de la fornicación de la antigua Babilonia era un sistema viciado de idolatría. El vino era un sistema viciado de idolatría y autoexaltación carnal por encima y en contra de las revelaciones e instituciones de Jehová, controlando su pensamiento, política, fe y adoración. Ese sistema viciado de idolatría, que es el vino de la fornicación que Babilonia le ha dado a las naciones. La ramera se aliará con los líderes políticos del mundo. La influencia de la ramera se extenderá más allá de los gobernantes del mundo al resto de la humanidad. Mire qué impresionante lo que va a hacer Irak. La imagen no describe vino y pecados sexuales literales, no describe eso, sino que representa cómo las personas del mundo se han entregado por completo a absorber toda la intoxicación pecaminosa de un sistema religioso falso.
Por eso es que es interesante considerar la iglesia cristiana. Que en medio de este mundo de idolatría, la iglesia ha sabido mantener su postura para adorar solamente a Dios y despojarse de los ídolos. La bestia de Apocalipsis es la continuación del cuarto imperio mundial profetizado en Daniel 7, 1 y 8, el imperio romano. Pero estamos hablando del imperio de ese periodo. Y estamos hablando de la bestia. Otros pasajes revelan que si bien este imperio sufría una herida mortal, volvería a tomar fuerza durante los tiempos del fin. ¿Se recuerdan la profecía de Daniel de la estatua de los 10 dedos de los pies? Esos 10 dedos de los pies, que unos eran de hierro y otros de barro, que representaban la fuerza y la debilidad de un imperio formado por 10 reyes, los cuales son impactados por una gran roca y que derriba a esa imagen. Esa roca se convierte en un gran monte. Esa roca es Cristo. Va a derribar ese sistema babilónico que va a estar siendo implementado para difundir y proclamar y obligar a la gente a adorar a los dioses. En ese caso, adorar a la bestia, porque todos se volcarán a adorar a la bestia y a la imagen de la bestia. Bueno, dice, otros pasajes revelan que si bien este imperio sufrió una herida mortal, volvería a tomar fuerza durante los tiempos del fin. Apocalipsis 13:1 y 13:3. Vale la pena mencionar que Apocalipsis 19:20 también se refiere al líder humano de este imperio como la bestia. Apocalipsis 17:3, que estamos viendo, parece referirse al imperio en sí, mas no al líder, sino al imperio, que se va a conformar por 10 naciones, en donde obviamente Roma no va a hacer falta, porque va a recobrar su papel protagónico que ya tuvo en el pasado. En Apocalipsis 17:15, que es el capítulo que estamos viendo, el ángel declara a Juan que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso está en el versículo 15 del capítulo 17. Porque hasta ahorita solo estamos viendo que esa gran ramera va a estar sentada sobre aguas. Y entonces el 15 aclara o revela cuáles son las aguas. Dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, la gran ramera posee un vasto control sobre un extenso sector de la humanidad. La gran ramera, Irak, Babilonia. Su influencia y poder arrastran a pueblos, naciones y una variedad considerable de razas. La ciudad ramera va a guiar al mundo en la búsqueda de la falsa religión. ¿De dónde va a venir la falsa religión? De la gran ramera. ¿Cuál es la religión de la gran ramera? ¿Cuál es la religión de Irak? Mire qué revelación que está dando el ángel a Juan. Ya sea este paganismo una perversión de la religión revelada. Aquí estamos viendo solo aspectos todavía históricos y algo de las revelaciones. Te dice Juan que luego el Espíritu lo llevó al desierto. En este momento Juan su cuerpo está en la isla de Patmos. Está en el día del Señor. El Señor se le ha aparecido y le está mostrando la visión de todo lo que va, lo que es, lo que será y lo que ha sido. Pero en este punto dice que estando él en Patmos,
el Espíritu llevó a Juan al desierto. Vea esto. ¿Dónde está la gran ramera? En un desierto, ¿va? ¿Dónde está Roma? ¿Roma está en un desierto? No, ¿ah? Entonces mire lo que está diciendo. Y me llevó en el Espíritu al desierto. Aquí nos está dando luces, revelación de los lugares y de los acontecimientos. Mientras su cuerpo permanecía en Patmos, el apóstol experimentó un éxtasis que permitió que fuese trasladado a un ambiente de desierto. ¿A cuál desierto? ¿Y qué es lo que vio? Lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. Estando en el desierto, llevado por el Espíritu, se le muestra a Juan una mujer, pero no es una mujer literal. Se le mostró una mujer sentada sobre una bestia, pero no es una bestia literal. Y es una bestia de color escarlata. Y esa bestia está llena de nombres de blasfemia. Podríamos imaginar que esa mujer sentada sobre una bestia escarlata es más o menos como lo que ustedes van a ver ahorita. Pero notemos y pensemos, si esta mujer está sentada sobre la bestia, es más o menos como cuando una persona se sienta sobre un caballo. El caballo está a merced de lo que el jinete le diga o le obligue a hacer. O sea, tiene control sobre el caballo. El jinete tiene control sobre el caballo. Quiere decir que aquí esta mujer, que no es mujer, ya vamos a ver a qué se refiere, tiene control sobre la bestia, porque está sentada sobre la bestia. Y esa bestia está llena de nombres de blasfemia. Aquí está la mujer, que no es una mujer. La figura, el lenguaje figurativo que está usando Juan, no dice que sea una mujer literal. Y vamos a ver que la revelación dice quién es esta mujer. Lo dice claramente. Y la bestia no es una bestia literal así como esta. Pero la describe, vamos a ver en unos versículos adelante, que es una bestia que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cabezas. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuernos. Una bestia con 7 cabezas y con 10 cuernos. Y la mujer sostiene una copa. Y recordemos que la última copa que se está derramando es una copa de juicio de la ira de Dios, pero la mujer tiene también una copa, pero no es mujer. Ya vamos a ver ahorita enseguida. Una mujer se refiere a la ramera, la ciudad que va a dirigir el nuevo orden mundial. Mire, la ciudad que va a dirigir el nuevo orden mundial es esta ramera. La bestia escarlata se refiere al anticristo, quien por un tiempo respaldará y utilizará el sistema religioso falso. ¿Para qué? Para producir unidad mundial, una sola religión, un solo gobierno, tras lo cual asumirá el control político. Aquí está, va a ser un solo gobierno. Escarlata es el color de lujo, el esplendor de la realeza. Ahora, ¿por qué decimos que esa mujer es una ciudad? Pues la Biblia lo dice. La revelación que el ángel está dando a Juan lo aclara. Y está aquí, mire. Está en Apocalipsis 17, 18. Y le dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ramera reina sobre los reyes de la tierra. Está bien clara la profecía, hermanos. Está, pero mire, interesantísimo. Cuando uno lee y estudia la palabra y la escudriña, se da cuenta que aquellas tradiciones que nos han contado los anteriores que nos han precedido,
habían asociado que esta ciudad era una diferente a esta, o decían que si era una mujer y le ponían el nombre de la mujer. Algunas gentes llegaron a pensar que era Jezabel, que era alguna de esas mujeres que aparecen en la Biblia. Nada, pero nada, nada que ver. La mujer que has visto es la gran ciudad, no es una mujer, es una ciudad, pero dice la gran ciudad, no es una ciudad, la gran ciudad. Ahora, ¿cuál es la gran ciudad? Ahorita lo vamos a ver. Dice, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, y esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia. El ángel se lo está revelando a Juan y están en el desierto. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya vimos en la imagen cómo son. Y vimos en uno de nuestros estudios que el nuevo orden mundial que va a estar, y tal vez en ese momento usted no me creyó, yo le decía que iba a ser Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Aquí en Apocalipsis 17 lo confirma. El líder, el dragón, la bestia, el anticristo, el líder político, que tiene 7 cabezas con un nombre blasfemo y que tiene 10 cuernos con diademas, o sea, con coronas. Esto lo vimos. Yo resumí esto solo para efectos didácticos. Bueno, aquí hay un punto. Y luego dice, y la mujer, porque aquí está describiendo a la bestia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y aquí también muchas corrientes que de teológicas dicen que esta mujer es Roma, porque Roma usa mucho la púrpura y el escarlata. Pero aquí no está hablando de Roma. Roma no está en el desierto. Roma no tiene el historial que tiene Babilonia. Y vamos a seguir viendo todas estas revelaciones. Dice, el atavío costoso y espectacular de la ramera debe contrastarse con el lino fino, limpio y resplandeciente con el que viste la esposa del Cordero. Hay un contraste bien fuerte ahí entre la vestimenta de la esposa del Cordero y cómo se atavía la gran ramera. Apocalipsis 19:8. Y esa mujer está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Nuevamente las corrientes, algunas de las corrientes teológicas dicen, ¿dónde hay oro? Pues dicen que en el Vaticano. ¿Dónde hay piedras preciosas y perlas? Pues en el Vaticano. Pero no está describiendo al Vaticano aquí, no está describiendo a Roma. Está describiendo a una mujer diferente, una ciudad diferente. Y la está identificando con nombre. Esta es una imagen que yo les quise poner solamente para ver que el día de hoy, una de las monedas de Europa, si ustedes ven, hay una bestia y hay una mujer sentada sobre la bestia. Esta es una de las monedas que circulan el día de hoy en uno de los países europeos o en varios de los países europeos. La mujer se presenta como una prostituta que ha tenido éxito en su oficio y se ha enriquecido mucho. Las prostitutas acostumbraban a ataviarse con ropas finas y joyas preciosas para atraer a sus víctimas. Por ejemplo, Proverbios 7:10 dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Así son las rameras. Lo describe Proverbios 7:10. El nombre de la mujer es Babilonia la Grande. No dice Roma la Grande, dice Babilonia la Grande. Eso está en Apocalipsis 16:19, 17:5 y 18:2. Lo más prudente y apegado al texto, sin embargo, es entender que la referencia es a la Babilonia literal, Irak, que ha de aparecer en los postreros días. La referencia a muchas aguas en el versículo 1 y al desierto en el versículo 3 son inaplicables a Roma. No se pueden aplicar a Roma, pero son consonantes con la Babilonia en el Éufrates. Ahí se aplica 100%. Entonces veamos qué nos dice el siguiente versículo. Dice,
es en los mismos. Bueno, dice, y tenía, hablando de la mujer, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, que quiere decir maldiciones. Esta mujer, y que la vimos ahí en esa figura de la mujer sentada sobre la bestia, tiene una copa, un cáliz que está lleno de abominaciones, o sea, de maldiciones. Y en ese cáliz, además de estar llena de abominaciones, está llena de la inmundicia de su fornicación. O sea, la inmundicia es suciedad o basura. Esto no está en el texto bíblico, solo está de la inmundicia de su fornicación. Esto en rojo lo agregué yo, o esto que está aquí en negro en verde lo agregué yo para explicar. Ese cáliz que tiene esta mujer que está sobre la bestia está lleno de abominaciones y de inmundicias de su fornicación. Cáliz de oro es otra evidencia de la gran riqueza de la ramera, pero el oro es contaminado con las inmundicias de su inmoralidad. Así como la prostituta primero trata de embriagar a su víctima, o sea, el sistema religioso prostituido manipula a las naciones para que cometan fornicación espiritual con ella. La Iglesia Católica Romana, localizada en Roma, pero en el territorio independiente del Vaticano, gobernó a los reyes de la tierra en el pasado. Y aunque se dice cristiana, esta institución también ha perseguido al pueblo de Dios a través de las épocas y ha cambiado las doctrinas fundamentales que Cristo y los apóstoles del primer siglo enseñaron. O sea, no estamos diciendo que esta iglesia es la de la que está hablando aquí, de la mujer que está sentada sobre la bestia. Esta referencia parece aludir a los enredos políticos que los líderes de estas naciones han tramado conjuntamente con la ramera, movidos por intenciones inmorales y buscando su propio beneficio. Esa mujer tiene en su frente un nombre escrito. Aquí está, mire. Aquí está el nombre de esa mujer. No va a decir que es Roma. Era habitual que las prostitutas romanas llevaran una cinta en la frente con su nombre escrito para que todos supieran cuál era su oficio. Por ejemplo, en Jeremías 3:3, haciendo referencia a esto, dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza, refiriéndose Dios a la ciudad de Israel. Has tenido frente de ramera. Pero solo para hacer referencia a dónde sale esta profecía de que esta mujer tiene en su frente un nombre escrito. Dice, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Ahí está el nombre, Babilonia la Grande. Fíjense que esto me va a llevar varias presentaciones y ya tengo 1 hora, 20 minutos con este estudio y nos afecta para el asunto de la transmisión en la radio. Y bueno, ya son las 12 también. Nos vamos a quedar aquí y vamos a retomar este punto 8 del nombre de Babilonia la Grande. Porque lo que sigue, hay un poco de historia para explicar y para entender esto de Babilonia la Grande para que nos quede bien, establecido a quiénes nos estamos refiriendo, a qué ciudad nos estamos refiriendo. Entonces, dejamos el tiempo por si usted quiere aportar, quiere comentar o quiere decir algo. Puede encender su micrófono y le oímos.